Dios les bendiga en esta noche. Qué bueno es poder llegar a sus hogares desde nuestra casa, para su casa. Damos una bienvenida a todos los que ya están conectados y también díganle a los que no se han conectado que se conecten, muéstrenle el camino. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí, de bendecirles, de decirle que estamos agradecidos de Dios por todas las cosas maravillosas que hace, porque nos sostiene, nos guarda y a pesar de todas las circunstancias estamos en pie, dándole gracias a Dios todos los días por cada uno de ustedes, por su familia, por sus hogares, por sus hijos. Gracias, Señor, bendice este pueblo en esta noche. Quiero darle un versículo que se encuentra en Isaías 41:10, dice: no temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada, como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te dice: no temas, yo te ayudo. Qué bueno. No temas porque el Señor está contigo. En este tiempo de mucho temor, mucha expectativa, ¿qué va a pasar? Tenemos que estar tranquilos y seguros en Dios. La seguridad más grande, alguien dijo, ¿cuál es el lugar más seguro? Hacer la voluntad de Dios. Si usted hace la voluntad de Dios, está seguro. Porque Él dice que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire lo que dice esa palabra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene. De tu mano derecha te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces Dios te va a ayudar a pesar de las circunstancias, a pesar de todos los problemas que puedan venir. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Dice Pedro que estas tribulaciones se van cumpliendo en todos los hermanos en el mundo. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba mandará la salida. Quiero decirte esta noche, Dios está contigo. Y si Él está contigo, te va a ayudar, te va a sacar, te va a hacer que pases este desierto y luego vienen las aguas mansas y luego viene la bendición de Dios. Es necesario que todo esto acontezca, pero Dios nos dice: cuando veamos estas cosas, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Estamos más cerca de irnos con el Señor que cuando creímos. Damos gracias a Dios. Esta noche es una noche de victoria para usted y para su familia y queremos darle gracias a Dios. Voy a orar por mi esposa, que es la que va a traer la enseñanza de la palabra de Dios esta noche, para que Dios sea trayendo esa palabra de restauración, palabra de vida eterna, porque la palabra de Dios es vida. Ella no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiera y será prosperada en la cual Dios la envía. Estamos recordando que el próximo domingo es cena, entonces ya tenemos 3 cenas en la casa, esta es la tercera cena. Entonces, de todas maneras, prepare todo su equipaje, todas sus cosas, porque vamos a celebrar la cena del Señor. Que Dios te bendiga mucho en esta noche, que la palabra de Dios llegue a tu corazón, comparte esta palabra, vívela y verás que da muchos resultados. Padre, te damos gracias. En esta noche te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Te damos gracias por cada una de las personas que están allí, Señor, escuchando esta palabra. Van a escuchar esta palabra, Señor, alabando tu nombre y glorificándote. Es nuestro culto de viernes, Señor. Hoy te damos gracias. Bendigo la vida de mi esposa, que está acá para traer esta palabra, que venga esa palabra rema del Dios eterno a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga mucho. Qué gozo poder llegar hasta sus hogares. Les bendigo esta noche, mis amados, a usted y a su familia y a todos los que están conectados. Un saludo fraterno a toda la ICC La Paz, a ese pueblo que el Señor ha redimido con su sangre. Y bueno, para mí es un privilegio que el Señor me da cada vez que me da la oportunidad de compartir de su palabra.
creyendo de que su palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tiene que hacer. Así que usted ya está cómodo ahí en su casita. Saludamos a todos los amigos que por primera vez hoy se han conectado y sé que Dios les va a hablar. También saludo a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros adolescentes y jóvenes que están ahí con sus familias. Les bendecimos. Bueno, ya este fin de semana tienen descanso porque ya mañana es sábado, así que un poquito más tarde se levantarán mañana. Y el domingo pues hay que levantarse un poco más temprano porque tenemos la dominical y todas las familias van a participar de la cena del Señor. Tenemos un tema muy importante en esta noche y es arreglar tu altar. ¿A qué altar nos estamos refiriendo en esta noche? Bueno, la vida de cada uno es un altar de alabanza, de adoración. Sí, es un altar de oración al Señor. Cada uno de los que estamos en los caminos del Señor, el Señor nos ve así, como ese sacrificio vivo, santo, agradable delante de Él, que es nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Por eso no se nos ha hecho tan difícil, que nos hace falta congregarnos, vernos, celebrar, gozarnos, como dice la palabra. Pero hemos entendido que nosotros somos el verdadero altar, donde saltamos y bendecimos el nombre de Dios. Le adoramos en espíritu y en verdad, donde quiera que estemos. Por eso yo espero que en esta noche tu altar esté arreglado, tu vida esté ferviente allí en todo lo que tú estás haciendo y no de pronto a ponerte a vivir del pasado, sino de vivir el presente y el futuro en las manos de Dios. Entonces, hablando esta noche de arregla tu altar, vamos a hablar del profeta Elías, cuando el Señor le permitió tener esa gran victoria y la obtuvo porque no es que era el super, no es que era el super profeta, sí, era un profeta de Dios, era un profeta mayor y le tocó vivir un tiempo muy interesante, difícil. Yo no creo que ninguno de nosotros ha vivido ese tiempo tan difícil como lo vivieron estos siervos y estas siervas del Señor, pero ellos no claudicaron, ellos no se dejaron afectar por la circunstancia. No había una excusa para apartarse o para dejar caer ese fuego ardiente en sus corazones, porque tenían esa comunión íntima con el Señor. Yo creo que eso es lo que nos hace falta hoy día como la iglesia. De pronto estamos muy pendientes del activismo, de las celebraciones y tantas cosas, y no de esa intimidad donde quiera que nosotros estemos. Yo creo que estamos aprendiendo y gloria a Dios por estos tiempos. Entonces, un pueblo que se había apartado del Señor, un profeta que tenía que estar oculto porque había una sentencia de muerte sobre él, porque había dado una palabra de parte de Dios, que no llovería, ¿verdad? Sobre Israel por el pecado, y retó en ese entonces al rey que estaba, que era el rey Acab. Y vemos aquí en este capítulo, que vamos a leer aquí ahora, un duelo de dioses. Dice, se llevó a cabo en el monte Carmelo, una de las cumbres altas que estaba allí en Jerusalén. Dice, el Dios de Elías, Jehová Dios de los ejércitos, y el Dios Baal. Este movimiento diabólico, que pertenecía también la esposa de Acab, ¿verdad? Jezabel, tenía dos grupos de profetas falsos que se enfrentaron al profeta Elías, el profeta de Dios. Uno contra 450 y más, toda esa demoniera que esta gente trabajaban porque eran del mismo infierno. Dice que este hombre, este nombre de Baal es nombre de uno de los principales demonios, jefe de los reyes,
era toda una hegemonía de los ancestrales. Por eso miren que cuando Elías, esta mujer lo sentencia, él pues huye. Primero que todo pues estaba cansado, estaba angustiado, tenía temor por su vida y por todo lo que había acontecido. Entonces dice que aquí, dice entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, o sea, reunió a todos sus profetas falsos que comían de la mano de su mujer y que eran los que profetizaban mentiras al pueblo y los que estaban suplantando la adoración al verdadero Dios. Les dijo que se acercaran y dice que en eso llegó Elías y le dijo, acercaos a mí, todo el pueblo, y Elías los confronta y les hace la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y me llama la atención eso de claudicar entre dos pensamientos. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice que es como la onda del mar. Por lo tanto, dice que el tal no recibirá cosa alguna del Señor, dice el libro de Santiago en su capítulo 1. Entonces el pueblo de Israel claudicaba entre dos pensamientos y ellos terminaron siendo apartados del verdadero camino, de la verdadera adoración, por la influencia de estos profetas falsos que estaban allí. Entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y Elías pone las reglas del juego y dice, denos pues 2 bueyes y vamos a escoger el Dios que responda por fuego, ese será el verdadero Dios. Y le dio la oportunidad a los enemigos. ¿Por qué lo dejó que ellos hicieran primero sus demostraciones? Porque Elías sabía quién era la calidad de Dios que lo había llamado y que él servía. Entonces no tuvo temor de que él iba a ser avergonzado, sino que él sabía que ese Dios que lo había llamado era poderoso para darle la victoria. Entonces los enemigos empezaron desde la mañana a hacer sus ritos y a clamar a sus dioses, a sus demonios. Pero nada de eso le funcionó. Entonces, al ver que ya no sucedía nada, es tremendo cuando usted tiene confianza en el Señor. Usted sabe qué es lo que está sucediendo. Usted sabe que el enemigo está vencido. Yo siempre he dicho que hay mucho Dios. Nuestro Dios es muy grande, alto, soberano, bueno, poderoso, y que hay poco diablo. ¿Por qué? Porque Él está vencido. Eso se nos olvida porque uno siente la influencia, ¿sí? Uno siente la influencia de estas cosas que le perturban. Y viene un momento cuando usted empieza a perturbarse. Y una de las cosas que hace el enemigo es atemorizarnos. Dice que él ruge como si fuera un león. Pero ¿por qué el león tiene su esfuerzo? O sea, imparte el rugido, porque es el rey de la selva. Yo les hablé la otra vez que teníamos el león de la tribu de Judá. Entonces, al levantar el altar, el compromiso de Elías o lo que Dios le había mandado era restaurar, levantar el altar que estaba caído. Por lo tanto, esa fue su misión. Carlito, necesito aquí tu ayuda. Esa fue su misión. Y esto aquí se pegó, pero sigamos adelante. Esa fue su misión que él recibió de parte de Dios y era llevar al pueblo al verdadero Dios.
Por eso tú y yo tenemos un mensaje de esperanza, tenemos un mensaje de restauración, tenemos un mensaje que hemos recibido en nuestro espíritu, que está en todo nuestro ser y que está en nuestro diario vivir. A pesar de que Elías había estado, en lugares donde no podía estar en la ciudad, él allí sabía que cuando se fuera a presentar en el nombre de Jehová su Dios, Dios lo iba a respaldar. Nada ni nadie lo iba a hacer desistir, ni que él fuera a ser impresionado, porque todo el pueblo se había apartado del verdadero Dios. El lugar, álzale un poquito más, el lugar de adoración, no rueda, el lugar de adoración, hasta ahí, el lugar de adoración estaba caído. Eso lo podemos ver aquí en el versículo, los versículos que estoy leyendo, que es el 18, 20 al 24, ¿verdad? Dice, denos pues 2 bueyes, y así fue, se le dieron. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por fuego, ese será el Dios, ese será el Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Algo hermoso es que Elías tenía esa misión de parte de Dios. Como tenemos cada uno de nosotros una misión de parte del Señor para reconciliar al pueblo, ¿sí? Para reconciliar al pueblo. Bájale un poquito más. Para que el pueblo pueda tomar esa dirección que necesita hoy día. Aún en el mismo pueblo de Dios. Se necesitan hombres y mujeres como Elías. Recuerde que es tiempo de gracia. Entonces, el espíritu de Elías, el espíritu de Dios, esté en nosotros para tener ese valor de pararnos y retar todas estas cosas que sabemos que no son del verdadero Dios, sino que son los Baales, que todavía están presentes hoy día y que distorsionan la fe, ¿sí? Que hacen creer a través de profecías falsas, de cosas, de mensajes, y el pueblo muchas veces es direccionado a dudar. Entonces, el reto de Elías era eso, restaurar, levantar este altar, y él tuvo que retar a estos Baales. Tomando Elías 12 piedras, ¿sí? Cuando vio que no sucedió nada con los enemigos que estuvieron allí desde por la mañana hasta el mediodía, él le dijo, vayan a mirar, de pronto está durmiendo, está de camino, debe ser que no les escucha, y dice que ellos empezaban a hacer sus ritos, pero no sucedió nada. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento, tenemos esa intimidad con Dios y nos movemos guiados por el Espíritu de Dios, entonces vamos a ser esos instrumentos del Señor. Y a través de nosotros van a haber señales, prodigios y maravillas. Esos son los tiempos gloriosos. Y lo que Jesús nos está diciendo es que cosas mayores que las que Él hizo, haremos nosotros. ¿Por qué las vamos a hacer nosotros? Porque el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad está en ti y está en mí, está en la iglesia, está en todo lo que hemos creído, en todo lo que nos dejamos usar por el Señor. Tenemos el Espíritu de Dios y hay dones, talentos, no solamente de profecía. Hay hombres y mujeres que cuando se ponen en la brecha, oran, sí, atan al hombre fuerte, desautorizan. Dios empieza a hacer maravilla. Sé que Dios en este tiempo difícil, así como el que vivió Elías, donde hoy hay personas que sí se acercan, es verdad, pero es por el mismo temor que tienen, pero hay una crisis de fe. Y lo que Jesús dice es que cuando Él venga, dice el capítulo 18 de Lucas, dice, hallará fe en la tierra. Mi oración es, Señor, que cuando tú vengas, tú puedas hallar fe, si yo estoy aquí todavía, cuando venga el rapto de la iglesia, que podamos tener esa fe viva en el Señor. Entonces, Elías cumple esa misión, y en capítulo de 18 que estamos viendo, 31 y 32, dice, tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel,
al cual habían sido dadas palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Este simbolismo viene desde el libro de Josué, capítulo 4, versículos 6 y 7. Cuando ellos pasan el Jordán, Moisés le dice que tomaron uno de cada tribu, o sea, los 12 hombres, que del fondo del mar sacaran piedras, que hicieran un monumento, donde ese monumento, esas 12 piedras, iban a representar a cada una de las tribus de Israel. ¿Para qué? Para que cuando los hijos de ellos crecieran y preguntaran, entonces ellos iban a testificar. Bueno, el altar, Elías lo restaura así con ese simbolismo, como Israel estaba apartado, las tribus estaban apartadas, él pone esas 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Y miren lo lindo es que él invoca en su oración que él hace, dice, edificando las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar que cupieran 2 medidas de grano. Dios responde la oración de su profeta. Ahora, yo le pregunto, ¿quién era el profeta Elías? En el Nuevo Testamento lo encontramos en el libro de Santiago, Santiago 5:17, y nos está diciendo quién era el profeta Elías. ¿Y por qué hoy resalto ese versículo? Porque a veces uno decimos, ay, el gran profeta, el gran apóstol Pablo, fulanito, el otro, sí, en ellos sí se sabe el Espíritu de Jehová. Y nos dice de que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Con eso no quiero decir de que ahora vamos a andar como nos dé la gana. No, quiero decirte que está el Señor ahí hablando de un hombre común y corriente. Pero dice algo hermoso dice, y oró a Jehová fervientemente. Entonces, yo te animo que entremos en ese fervor, y ese fervor lo da el Espíritu de Dios, ese fervor lo da la comunión íntima que tenemos con el Señor y el contacto con su palabra. Entonces, ahí nos muestra el perfil de Elías, pero que era un hombre que le había creído a Dios, y era un hombre de fe, era un hombre que en medio de ese destierro donde él estaba, con su criado, él tenía esa comunión con el Señor. Entonces, cuando él sale, le dice al pueblo que se acerquen y que ellos dejen de claudicar en sus pensamientos, y que el Dios que responda por fuego, ese será el verdadero Dios. Entonces, cuando llegó ese momento, estamos en Primera de Reyes 18:36 al 38. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mire la oración de Elías. Allá en Santiago 5:17 dice, oró fervientemente a Jehová para que no lloviera. Esto es la misma referencia del Antiguo Testamento. El hermanito Santiago nos está resaltando la vida del profeta Elías, de una vida normal, sencilla, pero un hombre fervoroso en la oración. Tenía fervor. Yo creo que nos falta ser más fervorosos, más intensos en la oración, sí, con más intensidad, pidiendo ese favor y esa misericordia de Dios, y teniendo esa fe y esa convicción que lo que pidamos en su nombre, creyendo, lo vamos a recibir, porque lo pedimos con fe en el nombre del Señor. Dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham. Mire, él invoca a sus antepasados, de Abraham, y ustedes saben quién era Abraham. Luego dice, de Isaac, de Jacob o Israel, dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Qué cosa tan hermosa. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, él no fue allí porque él quiso demostrar. Fíjate que Dios lo manda para que él sea su representante. Cada uno de nosotros somos un representante de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir,
de parte de Dios aquí en la tierra. Y yo le digo al Señor todos los días, no quiero partir todavía hasta que no cumpla la misión por la cual yo vine a este mundo. Alabado sea el Señor. Yo te animo a ti en esta noche, que estás allí de pronto desanimado, cavilando entre dos pensamientos, solamente ese pensamiento obsesivo, y qué va a pasar, y qué va a pasar, y cuándo voy a trabajar, y cuándo esto, y cuándo lo otro. No te digo que no tienes que estar pendiente de eso, pero hay una misión que tú tienes que cumplir. Y este hombre de Dios, este profeta, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero fervoroso en la oración y hombre de fe, dice que empezó a invocar y a decirle, Señor, yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y él dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Tenía que ser algo milagroso, y fue una oración específica. Es muy importante cuando usted invoque el nombre de su Dios, sea específico, con detalles, aunque el Señor sabe todas las cosas, pero sea específico. Y él aquí le dice que él es su siervo, que él lo mandó y que él está cumpliendo la misión, pero Señor, demuéstrale que tú harás volver el corazón de ellos a ti. ¿Por qué? Porque tú los amas, Señor, porque ellos son tu pueblo, porque están engañados. Entonces ahí está esa oración intercesora. Faltan más intercesores en este tiempo, que nos pongamos en la brecha a reclamar a nuestra familia, a reclamar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Específicamente le digamos, Señor, revélate a sus vidas, porque están ciegos espiritualmente. A pesar de que este pueblo había sido llamado por el Señor, el pueblo escogido de Dios, Israel, ellos eran facilitos para volver su corazón a la idolatría, al pecado. Era tanta la influencia de estos ídolos, de los Baales, de los de Acera, que eran 450 de ellos y 400 de los otros, ¿sí? Que servían allí de los de Acera y de los Baales, que engañaron al pueblo. Por eso ese altar estaba caído. Nadie subía al Carmelo a adorar a Dios, que era un monte alto, donde en un tiempo se ofrecía sacrificio al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero ellos servían era a los Baales, y los Baales eran terribles, eran unos demonios que eran de generacionales y eran fuertes en el mundo espiritual, como son las tinieblas cuando usted la activa. Y el pueblo estaba cautivo, estaba sumiso, a merced de la idolatría, de la hechicería y de la inmoralidad sexual. Israel se había corrompido. Israel no tenía conocimiento de Dios en ese entonces. Parece que nunca Dios se les había revelado, pero faltaba que en el momento de esa crisis espiritual se levantara un Elías, como se necesita hoy día, la voz de la iglesia, la voz de hombres y mujeres, que nos levantemos por encima de las circunstancias y digamos quién es el verdadero Dios. ¿Quién es el Dios que tú y yo sirve? ¿Quién es el Dios que nos ha llamado? Jehová Dios de los ejércitos y su Hijo Jesucristo. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Alabado sea el Señor. Tenemos un Dios vivo que responde con fuego. Consumió todo lo que estaba allí que no honraba su nombre. Y Elías oró. Cuando el pueblo vio esto, de que se logró el objetivo, tuvieron que reconocer. ¿Qué reconocieron? El pueblo reconoce que Jehová es Dios. Era uno de los retos de su profeta. Era uno de los retos del profeta, de que
cuando el pueblo volviera su corazón a Dios, inmediatamente las tinieblas se disipaban. Alabado sea su nombre. El corazón Dios lo hace volver, porque si el Señor no se revela al pecador, si el Espíritu de Dios no lo convence de pecado, nadie lo puede hacer. Podemos hacer lo que querramos, pero eso nada que ver, porque es espiritual. Cuando el altar fue arreglado, después de eso, el pueblo reconoce Jehová es Dios, y adoraron el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la conclusión del mensaje? Cuando el altar es arreglado por el profeta Elías, entonces Dios se manifestó. Alabado sea el Señor. Cuando tu vida y mi vida están arreglados, eso tiene que ver con nuestro corazón, ¿sí? Si nuestro corazón está en sintonía con Dios, nuestra vida está en orden, entonces va a haber una manifestación del Dios que tú y yo servimos. Segundo, Dios se reveló al pueblo como lo que es. Va a haber revelación de Dios, como Él es el Dios, el único Dios verdadero. Y tercero, Dios se experimentó en medio del pueblo. Sí. Cuando el altar fue reparado por el profeta Elías, mostró a Jehová como el único Dios verdadero, por encima de todos estos profetas falsos, por encima de toda esta fuerza demoníaca que había tenido al pueblo cautivo en la idolatría, en la hechicería y en la inmoralidad sexual. Israel se apartó de los caminos del Señor y era una lucha. Siempre había esa tendencia a la idolatría. La idolatría es suplantar al verdadero Dios por una creencia falsa. Es una irreverencia a la soberanía de Dios. Mostró Jehová, dice, se mostró Jehová como el verdadero Dios. Entonces, se pudo ver que la gloria de Dios fue manifiesta, demostrando que Jehová actúa como el verdadero Dios cuando hay un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dios está buscando hoy esos adoradores y esas vidas que son un altar vivo, que son un santuario para que Él pueda habitar, para que Él pueda derramar de su presencia, para que la gloria de Dios sea manifiesta. Dios está buscando en medio de su iglesia para Él manifestarse con señales, prodigios y milagros, para que seamos respuesta en medio de esta pandemia, para que seamos esa respuesta de parte de Dios en medio de los que sufren, en medio de los que están llorando en este momento, en medio de los que lo han perdido todo, en medio de los que están sin esperanza, de los que están como ovejas sin pastor. Dios ha delegado a la iglesia y yo oro que se levanten esos hombres como Elías en estos últimos tiempos, ¿sí? Con el fuego del Espíritu de Dios, hombres y mujeres que avancemos a pesar de la circunstancia, que podamos hacerlo con autoridad, con poder, con denuedo, sin temor, sin miedo, que podamos proclamar a viva voz que Jehová, Dios de los ejércitos, es el único Dios verdadero, es el que ha enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y el que limpia y a través de su sangre nos limpia de todo pecado. Yo hoy quiero orar por ti, quiero orar por los amigos que me están escuchando, los familiares que de pronto están claudicando entre dos pensamientos, no se han decidido por el verdadero Dios. De pronto tienen temor, como les dije la otra vez, pero no se han decidido. Lo importante es que tú tomes esa buena actitud como el pueblo y que el Espíritu de Dios hoy va a ministrar y el Señor va a volver tu corazón al corazón de Dios, al Padre Dios que te ha estado esperando, al que te creó, al que te formó con amor en el vientre de tu madre, al que te trajo a este mundo para cumplir una misión. Alabado sea el Señor. Por eso no es casualidad que tú estés escuchando esta palabra, que yo pueda estar hablándote por este medio. Es el amor de Dios, es la misericordia del Señor. El Señor está diciendo, venid a mí todos
Los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces yo quiero orar por ti, quiero que allí cierres tus ojitos donde me estás viendo, donde me estás escuchando y hagamos una oración de fe. Reconozcamos como el pueblo de Israel que se había apartado, reconozcamos como el hijo pródigo, que nos habíamos ido de la casa del Padre y que en el mundo estamos comiendo algarrobas y que separados de Él nada podemos hacer, pero que hay un Padre que nos está esperando con los brazos abiertos y que te dice, hijo, yo te amo, con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia sobre ti. Señor, te doy gracias por la vida de nuestros amigos. Gracias por cada familiar que está ahí de mis hermanos, Señor, escuchando esta palabra. Que el corazón de ellos pueda volverse a ti, Señor. Haz ese milagro del arrepentimiento, Padre, el milagro más grande que puede ocurrir en un ser humano. Señor, en el nombre de Jesús, hoy vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por escuchar tu palabra. Hoy te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Reconozco que he vivido separado de ti, pero hoy me vuelvo a ti. Y hoy reconozco como el pueblo de Israel que tú eres el verdadero Dios, que has enviado a Jesucristo, tu Hijo, a morir por mí en la cruz del Calvario por amor. Te recibo como mi Dios, como mi Salvador y mi Señor. Señor, recíbeme como tu Hijo, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por estas almas, que sé que ahí te confesaron hoy, que hicieron esta oración sencilla, pero con mucha fe y con mucho amor, Señor. Hoy los bendigo, pero también hago un llamado a los que están claudicando entre dos pensamientos. Hoy es el día para volver también el corazón al Señor. Tú que has sido llamado por Dios, tú que sabes que tienes un llamado de parte de Dios y que Dios te ha dado dones, Dios te ha dado gracia y favor de Él. No es tuyo lo que has recibido, le pertenece a Dios. Y Dios nos los ha dado es para ser de bendición, para ser instrumento de Dios en sus manos y para dar de comer vosotros a los que lo necesitan. El profeta Elías lo reconoció que era así. Por eso se ponía en las manos de Dios y decía, Señor, soy tu siervo y haz lo que tienes que hacer, porque tú me has mandado. Así que oremos a Dios para que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios, pero podamos ser guiados a toda verdad. Señor, muchas gracias por tu pueblo que está ahí escuchando. Hoy los bendigo, Señor. Los que pueden estar hoy desanimados, los que pueden estar hoy tristes, cavilando entre dos pensamientos, afligido por diferentes circunstancias. Yo pido que el bálsamo del amor tuyo, Señor, sea ministrando, sea liberando, sea restaurando. Que hoy los votos, Señor, los votos que un día hicimos contigo, se puedan renovar, Señor. Que hoy se levanten como se levantó el pueblo de Israel, Señor, a reconocer que tú eres el verdadero Dios. Y que ese fuego del Espíritu Santo, Señor, arda en sus corazones. Que hoy se consuma la pasividad, se consuma, Señor, esos dos pensamientos que están claudicando. Los que todavía no se consagran, no se comprometen contigo, Señor. Ministra Espíritu de Dios, allí donde se ha endurecido el corazón, donde está la mente, Señor, perturbada por las preocupaciones, por el estrés. Padre, en el nombre de Jesucristo, ministra allí, Señor, en medio de tu pueblo. Trae completa libertad, Señor, para que el altar de tu vida pueda ser restaurado, pueda ser levantado ahí en alto el nombre del Señor. También oro por todos los que están enfermos, Señor. Bendigo la vida de mi pastora Dora Mendoza, la vida de mi hermano Miguel, ahí donde está hospitalizado, Señor. Pido que seas ministrando completa restauración. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos unimos en el poder del acuerdo, mi esposo, mi familia, Carlitos, que estamos aquí, Señor, para bendecir con salud cada enfermo, Señor. Ministra ahí en la vida de nuestro hermano Eladio, Señor, la familia Cisnero. Hoy, Señor, lo levantamos en oración con el altar
fervientemente, oramos creyendo que por tus llagas fueron curados. Por la hermana María Sáenz, Señor, tu sierva, ministra ahí en esa pierna fracturada. Por la vida de Lucy Gámez, Señor, levanta a tu hija, Padre. Ministra, restaura todo su ser, Señor, y trae completa sanidad. La vida del pastor Samir, Señor, fortalécele, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Completa restauración, completa sanidad sobre estos cuerpos. Por tus llagas, Señor, ellos fueron curados en el nombre de Jesucristo. Todos los que tienen ahí esa petición, levanta tu mano. Dile, Señor, sé propicio en esta noche. Pon la mano sobre los que están ahí a tu lado. Tu mano dice que pondremos la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Creemos que la virtud sanadora es ahora por fe. La vida de la mamá de Ana Cadena que está ahí en Cartagena, Señor, ministra sobre esta anciana. Fortalece a tu hija, Señor, y fortalece la vida de tu hija que está ahí en Cartagena hospitalizada. Los que están lejos, Señor, los que están cerca. Trae completa liberación y restauración. Consuelo al pueblo, Señor, y que nada de estas cosas les haga claudicar, porque tu palabra dice, Señor, que es por fe y no por vista, que tu palabra también nos dice en el libro de Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero para el que cree todo es posible. Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra, porque no volverá vacía, Señor. Hoy te bendigo con esta palabra, te bendigo con esperanza, te bendigo con fe. Bendigo tu salida, bendigo tu sentar, tu levantar, bendigo la obra de tus manos. Decirle al justo que le irá bien, dice el libro de Isaías 3:10, comerá del fruto de sus manos. Padre, muchas gracias, Señor, muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Así que para el domingo tenemos nuestra cena virtual en vivo. Vamos a estar allí transmitiendo para la ICC La Paz y para todas sus familiares. Así que prepare su corazón y prepare la cena, compre todas las cosas para el día de mañana y comparta ahí con su familia y hábleles del verdadero sacrificio. Bendiciones, les amamos. Muy pronto estaremos por allí viéndonos.